Soy espada del Señor, un mensaje al corazón para todo aquel dispuesto a caminar con el amor. Mi espada es un pincel, mi escudo es el sol y mi luz es el Cristo vivo en mi corazón. Por eso hoy quiero escribir, dibujando mi sentir que brota como manantial y aliento de resurrección. Yo soy el verbo creador que creo con amor y como alas de cóndor expandió. Y le doy vuelo a mi imaginación. Pintando hoy, batiendo mis alas, palpitando mi ser, corazón y pincel. Pintando hoy, batiendo mis alas, palpitando mi ser. Hola, 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 muy buenos días, ¿cómo andan todos? Bueno, muy contento nuevamente de estar acá. Junto a ustedes en este programa número 29 de Corazón y Pincel. Muy contento de estar acá junto a Anita. Y bueno, hoy vamos a tocar un tema muy bonito, pero antes vamos a hablar de que el programa anterior tocamos dos parábolas. La parábola de la levadura y la parábola de la red. Dos parábolas que nos enseñaron muchísimo, que nos hablaron muchísimo de, por un lado, cómo esa levadura trabaja en esas tres medidas, ¿no? Y cómo esas tres medidas están vivas y tenemos que hacerla viva en nuestro corazón, esas medidas del Padre, la Madre y el Hijo. Y también hablábamos de la parábola de la red, esa red que el pescador tira al mar y cuando recoge esa red y empieza a seleccionar los pescados, hay pescados que son guardados justamente para la venta, para ser consumidos, y los pescados que no sirven son desechados y tirados a un tacho o nuevamente al mar, ¿no? Entonces es una parábola que llevándolo a nosotros, a nuestro vivir, a nuestro trabajo de pesca, como Jesús le decía a sus apóstoles, venid y le enseñaré a ser pescadores de hombre, cómo humildemente nosotros vamos tomando esa tarea de ser esos humildes pescadores de humanidad, enseñando la verdad del Cristo. Entonces, bueno, de eso se trataba justamente el programa pasado, y hoy les voy a pedir de corazón, justamente, de corazón, que traten de escuchar con su corazón, porque hoy le vamos a hablar con un libro que justamente nos habla de corazón a corazón. Así que ahí la dejo a Anita para que lo salude y nos hable un poquito de eso. Gracias a todos. Bueno, hola a todos, buenos días, bienvenidos a todos los que estén conectados en línea y también bienvenidos a los que se conecten después que quede grabado este programa ahí en el YouTube. Así es, y como saben ustedes, en algunos programas les hemos mencionado sobre este libro, Mi Eterno Corazón se llama, que nos enseña lo que en el corazón hay, que no solo es ese músculo que anima nuestro cuerpo físico, que no solo es ese pequeño órgano, bueno, pequeño en sentido de que está dentro de nuestro cuerpo y hay otros órganos mucho más grandecitos, pero que está ahí latiendo como un tamborcito en nuestro pecho. Aquí podemos encontrar una información muy grande, muy hermosa y maravillosa que nos enseña realmente para qué fue creado el corazón, para quién nos dio ese corazón a nosotros en nuestro cuerpo, por qué lo puso, más allá de que anime y nos tenga con vida en este cuerpo físico, pero también qué más hay en él para que nosotros nos llame el Padre a escucharlo más, el corazón. Entonces, hoy vamos a empezar a tocar como qué es lo que nos enseña cada capítulo
de muy resumido, muy vamos a tocar muy por encima porque bueno, el tiempo aquí en la radio no da mucho, pero la idea es que ustedes puedan, ojalá este libro pueda llegar a sus manos, que ustedes se interesen por saber más sobre su corazón, sobre qué es lo que hay en él. Y bueno, vamos a dar un pequeño brochazo por encima de lo que nos enseña este libro en estos próximos programas. Y vamos a arrancar entonces con esta pequeña introducción, se las voy a leer para que a lo largo del programa y de los siguientes programas, como decía Marce, nos centremos en nuestro corazón y hagamos de cuenta que es ese corazón que está allá dentro de nosotros, que nos está hablando, nos está enseñando, nos está guiando, está siendo ese faro para nosotros para saber por dónde debemos caminar. Y dice así: yo soy mi corazón, el que te habla. Puedes pensar que es el escritor que hace esta parodia para que te entretengas, pero desde ahora sabrás que yo soy mi corazón en cualquiera que despierte y quiera escuchar mi voz. Qué hermoso es cuando nosotros nos disponemos en nuestro interior a escuchar qué es lo que Él nos habla, a poder escuchar ese ser que habita ahí en nuestro interior y que habla solo una vez. Él no repite, porque cuando a nosotros, no sé, en casa nuestra mamá o nuestro padre nos regañaban o nos decían las cosas una y otra vez, eso es un poco como nosotros de ser tercos, que nos tengan que decir las cosas. Pero las leyes eternas hablan en el corazón una vez. En nosotros está que nos dispongamos a poder aprender a escucharlo. Y para seguir con este inicio, Marce, ¿por qué crees que debe existir entre nosotros un nuevo corazón? Porque el corazón que vemos hoy en día afuera está lleno de odio, de amargura. Pero este primer capítulo, con una psicografía de Parravicini, nos llama a que tengamos que tener un nuevo corazón. ¿Por qué será, Marce? Bueno, primero ahí, por favor, José, si nos puedes poner la imagen de la psicografía. Exactamente, esa psicografía. Que dice, la iglesia será renovada después de las discordias, después de discordias. Ahí vemos como ese dibujo que ustedes están ahí, ahí se va a ver un corazón, es una profecía de Parravicini, como un corazón está siendo contaminado con una mancha negra que viene de arriba, que esa es la mitocondria. Eso es lo que hemos hablado en programas anteriores, lo que la rebelión al invadirnos, invadió nuestra humanidad y nos ensució nuestra verdadera, se podría decir, genética de luz que tenemos. Y a partir de esa mitocondria, ellos lo que lograron es empezar a manipularnos a nosotros como una humanidad, como una humanidad que estaba recién en sus principios de comienzo. Entonces ellos aprovecharon esa niñez que teníamos como humanidad para invadirnos y justamente manipularnos como nos han manipulado hasta el día de hoy. Pero hoy vamos a hablar de este libro, Mi Eterno Corazón, que nos viene acompañando todos los programas. Y como dijo Anita, vamos a hablar con este libro que hoy el que nos habla en este libro, ni más ni menos, es el corazón, ¿no? Entonces, a la pregunta que me hacía Anita, la va a responder el mismo libro, que dice: debe y tiene que existir entre vosotros un nuevo corazón para entender su sabiduría. Ahí hay que entender qué importante que es cuando uno va empezando a leer y a interpretar con profundidad lo que acá te está diciendo el libro, ¿no? Porque dice, debe y tiene que existir entre vosotros un nuevo corazón para entender su sabiduría. Entender la sabiduría que está dentro de nuestro corazón.
una sabiduría en la cual nosotros, por culpa de esa mitocondria, por culpa de esa invasión, fuimos totalmente alejados de esa sabiduría. Y nos implantaron una sabiduría Matrix en nuestra mente, desconectándonos justamente de la verdadera fuente luz del corazón. Después dice también, pues, la mancha o bestia del mundo la contaminó hasta su desgracia, que es hoy como día llegado, según Lucas 21 advirtió, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habiten sobre la faz de la tierra, y solamente un hombre con nuevo corazón puede habitar el nuevo mundo, que por la causa del amor y su justicia empieza a despertar para vosotros. Bueno, esto es un poco como venimos enseñando en diferentes programas. En realidad venimos comunicando, porque el que nos enseña es Jesús, es el Cristo. Nosotros humildemente tratamos de comunicar lo que vamos aprendiendo de toda esa enseñanza de Él. Va relacionado también a eso de lo que hablamos la otra vez, ¿no? Llegarán los ángeles, llegarán los segadores y separarán el trigo de la cizaña. Es decir, el trigo será ese hombre terrenal, hombre-mujer, que logró justamente cambiar ese corazón invadido, ese corazón mundano, por así decir, por un nuevo corazón de luz, que es la verdadera esencia. Pero no es ir a un hospital y decir, sacame este corazón y ponerme otro. Es justamente, nosotros seremos nuestros propios médicos, por así decir, nuestros propios cirujanos para hacer ese cambio del corazón. ¿Por qué? Porque es un trabajo de mutuación que tenemos que hacer nosotros en conciencia, en trabajo de arrepentimiento, en trabajo de saber que nos hemos equivocado, y entonces empezamos a renovar nuestro corazón desde el lado de la acción, desde el lado de, por sus frutos se conoce el árbol, desde el lado de reconocer que me equivoqué, del lado de reconocer que no todo en mi vida fue perfecto. Entonces ahí empezamos a renovar y empezamos a hacer esos cirujanos internos en nuestro corazón. Entonces ahí nos despojamos de ese viejo corazón, de ese viejo hombre del mundo, como Jesús le enseña a Nicodemo, y empezamos a gestar en nosotros un nuevo latir en nuestro corazón. Y empezamos a vivir nosotros al ritmo de ese latir. Es como que también nosotros no nos damos cuenta tal vez, pero hasta estamos siendo incididos hasta en la música. En la música que escuchamos normalmente, tiene una vibración mucho más baja que la que nosotros tenemos. Entonces hace que nosotros mismos nos mantengan como dopados, como drogados en la sintonía baja que ellos pretenden para que nosotros no vibremos alto. ¿Qué pasa? Nosotros empezaremos a vibrar diferente, porque el sol está empezando a vibrar diferente. El sol se está acercando a la Tierra, y la Tierra, al recibir la vibración del sol, empieza a cambiar su vibración. Y llegará ese momento que la Tierra, el planeta, vibrará de tal manera que los que no logren estar en sintonía a esa vibración del corazón nuevo, quedarán totalmente cortados de la creación del planeta, del Padre. Entonces, qué importante es que tomemos conciencia de que el corazón es mucho más que un músculo, que el corazón es nuestra verdadera vida. Ahí está el ser, que ahora en el transcurso de este programa vamos a ir viendo cómo ese ser en el corazón, o ese ser corazón, está tan vivo en cada uno de nosotros. Ana, ¿de dónde nazco yo, el corazón? Esa es una pregunta que le hago a Anita, ¿no? ¿De dónde nazco yo, el corazón? Bueno, y otra, esta es la parte que a mí más me encanta de este libro, porque nos enseña una verdad que a nosotros en ningún colegio, universidad o en ninguna parte nos habían hablado de nuestro verdadero origen. Esa verdadera historia de esta humanidad, de dónde nació, cómo nació,
de dónde viene, porque nos han enseñado que venimos del barro y el polvo y que vamos otra vez al barro y al polvo. Y esa ha sido una de las grandes mentiras que esta bestia, como les leía a Marcé ahorita y que se veía en la psicografía, cómo ha llenado el corazón de esa mentira, de ese engaño. Nosotros venimos de un principio de luz, venimos de un gran ser que es desde ese verbo. Y se los voy a leer mejor para que lo escuchen directamente de nuestro corazón que nos lo habla y nos lo enseña. En el principio yo era, igual como el Padre en mí. Recuerden lo que les dijimos al inicio, siempre cada lectura o cada texto o lo que hablamos, hagan de cuenta, siéntanlo, es su corazón el que está hablando. En el principio yo era, igual como el Padre en mí, siendo primero que yo, pues él habitaba en el Verbo y conoció que existía como uno de los 7 espíritus que eran Dios. Entonces se sintió como un corazón que aún no existía, solo era luz pensamiento. José, ahí nos puedes ayudar con la siguiente imagen, por favor. Ahí, bueno, ahora Marcel se las explica la pintura que él trató de representar lo más fiel para que nosotros podamos visualizar mejor ese origen del que les hablo, de dónde venimos. El corazón entonces era una luz, un pensamiento desde el origen del verbo. ¿Recuerdan esa parte cuando el Padre nos habla? Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. El Padre entonces allí sintió ese corazón, se sintió él mismo como un corazón y ahí entonces le dio vida a ese corazón. Se metió él mismo dentro del corazón y allí empezó a sentir a otros 7 espíritus más, a otros seres que bueno, eso ya es otro tema y ya si ustedes se acercan a conocer este libro ya directamente ustedes se van a comprender y entender mejor. Pero aquí estamos hablando, nuestra intención es hablar del corazón. Cómo ese corazón entonces viene desde el principio del verbo. Cuando el Padre siente ese corazón, se adentra en su corazón, en su ser, se siente él como un padre y entonces nace y habita en un corazón y nace la Madre Bárbelo, que ya lo vimos en un programa pasado, en los primeros, cuando recién empezamos. Y esa fuerza de él y ella, entre ellos, unidos en unidad en el corazón, nace y gestan al vástago, al Cristo. Y es ese mismo corazón el que viene desde ese verbo, desde el origen, el que nos da vida a nosotros, el vástago. Después nos crea todas las humanidades, crea los soles, las galaxias, los planetas, y nos creó a nosotros como humanidad en este planeta Tierra. Y fue él entonces que nos dio el corazón para que nosotros mostráramos su luz, para que nosotros enseñáramos de su creación, para que en nuestro corazón siguiéramos gestando vida, siguiéramos dándole continuidad a la vida para que permanezca. Entonces aquí ya tenemos una respuesta. Obviamente esto es mucho más profundo y se necesita de mucho tiempo para poderlo explicar detalladamente. Pero nuestro corazón, el verdadero corazón que habita en ese músculo de nuestro pecho,
es esa luz pensamiento que está en nuestro ser, en nuestro interior, que ha estado allí habitando desde el verbo, desde el principio, desde el origen. Entonces, nuestro corazón tiene ese principio de luz, ese origen. Desde allá es que fue creado y fue gestado. Y ese ha sido su principio, ese ha sido su... para eso lo crearon, para amar, no para odiar, como nos encontramos hoy con tantas personas llenos de tristeza, llenos de amargura. Nuestro corazón fue creado y nos lo dieron para que amáramos, para que gestáramos vida, para que diéramos continuidad a la creación, no para dañar a otros. Entonces es más largo, pero bueno, tenemos que seguir avanzando. De ahí nace nuestro corazón entonces, desde el origen del corazón de nuestro Padre Eterno, que Él mismo se metió dentro de nosotros, toda su esencia, toda su identidad, todo su ser, y de Bárbelo y del vástago, esa triple fuerza la dejaron guardada muy en lo profundo de nuestro corazón como un tesoro para que nosotros la encontremos. Allí en ese punto de luz, en ese nodo sinusal, que la ciencia hoy lo ha encontrado, que en el corazón hay un punto luminoso y lo han llamado el gen de Dios, así lo ha llamado la ciencia. Entonces, allí hay una prueba. Se están despertando. Esa es una prueba de la misma ciencia, cómo nos ha demostrado que en nuestro corazón sí hay una luz pensamiento. Ese es nuestro origen. Ahí está Él como una voz misteriosa, pero nos habla claramente. No tiene un rostro, un cuerpo, porque es un espíritu, es una luz, no tiene cuerpo físico. Pero nosotros somos hechos como Él. Él nos creó como Él. Y tampoco es visible como una luz, que todo, digamos, como la luz, por ejemplo, de un reflector que nos está reflejando ahora acá, ¿no? O como la luz misma del sol. Es una luz invisible al ojo humano. Todavía no estamos espiritualmente preparados para detectar esa luz. Estamos todavía en un proceso de aprendizaje, por así decir. Es una luz mucho más pura, más brillante, que de a poco, en la medida que nosotros nos vayamos despojando de esas viejas envolturas, despojando de ese viejo hombre viciado que solo está lleno de daño hacia el otro y hacia mí y hacia sí mismo, vamos a poder ir cada vez más a escuchar la voz del corazón que siempre está ahí hablándonos. Y Marce, si el corazón es nuestra guía, y hemos hablado que lo que les he mencionado, que es nuestro faro para nosotros caminar, ¿cómo llegó a ser este corazón el motor en nuestra vida, ser humano? ¿Seríamos sin él, sin el corazón? ¿Cómo llegó a ser el motor en nuestras vidas? Primero lo voy a responder un poco acompañando la imagen de recién, ahí José, si no podés poner la imagen, exactamente, de la pintura de recién, que es una pintura que ya la hemos mostrado, pero hoy, bueno, debido al tema que vamos a tocar, que nos trae este hermoso libro, es muy lindo, porque cuando el fin de semana y ayer nos poníamos a preparar el programa y a estudiar, si bien me pasó algo que es muy lindo, que si bien es un libro que ya lo hemos leído, cuando uno lo vuelve a leer, vuelve a encontrar cosas más profundas en las mismas páginas que ya habíamos leído. Entonces ahí también es cuando uno se tiene que dar cuenta cómo uno de a poco empieza a hacer ese trabajo en el corazón de despojarse de ese viejo hombre,
de ir sacándose esa oscuridad que nos invadió en el corazón. Y al hacer eso, el mismo corazón empieza a tener una dimensión diferente de entendimiento. Empieza a despertar en nuestras memorias del corazón y a la vez empieza a alimentarse junto con la mente a que nosotros podamos ver más profundamente y sentir más profundamente lo que en este caso el corazón del Padre nos está enseñando en este libro. Entonces ahí en esa imagen estaba, ¿no? En el principio era el verbo, ese pensamiento anterior a todo, estaba el verbo, era todo luz. Y estaban esos 7 espíritus. Y de esos 7 espíritus, uno de los 7 se formó en ese corazón, implosionó y dijo: yo soy, que es el Padre Eterno. Ese Padre Eterno que contó con el Santo Espíritu para, junto en una unión de luz, crear el vástago, al Hijo unigénito, ¿no? Y ese Hijo unigénito fue aprendiendo, fue alimentándose del conocimiento del Padre y la Madre, hasta que Él mismo implosionó y, teniendo la triple fuerza del Padre, Madre e Hijo, gestó el Cristo. Ese Cristo que millones y millones de años después bajó a nuestro planeta y en Jesús bajó a enseñarnos, caminando aquí en este planeta, cómo deberíamos ser nosotros con el Cristo vivo por dentro. Entonces, a esa pregunta que me decía Anita, ¿me la puedes hacer de vuelta, por favor, Ani? ¿Cómo? Perdón, estoy un poquito afectada la garganta. ¿Cómo llegó a ser el motor en tu vida, ser humano? ¿Seríamos sin él? Bueno, acá el libro nos responde, dice: entonces me dotó de todas las luces que contenía las sabidurías infinitas, guardadas en los 7 espíritus. Estaban por aparecer y que se revelarían a través del palpitar. Y así vio el portento de lo agrandado, de lo engendrado por él. Un corazón que sería el motor de todo lo infinito, después de él. Y determinó que este núcleo quedaría establecido como el centro donde todo lo insondable, toda la insondable creación se sostendría para tener vida. Y desde ese centro él miraría el universo y se miraría él, y sobre este centro todo sería después de él. Así luego que dijo: yo soy, se dio cuenta que conmigo existía en él mismo corazón. Y entonces con él le dio vida al Santo Espíritu, y entre los dos a su vástago, el Cristo, quien después me cristalizó dentro del hombre, y esa inteligencia luz de ellos soy dentro de él. Bueno, acá respondía el libro, ¿no? Con palabras más, palabras menos, todo lo que acababa de expresar en esa pintura, ¿no? Entonces, es impresionante cómo el corazón nos va contestando, cómo ese corazón se convierte en ese motor en nuestra vida. Y ahí vamos a preguntar si sin él existiríamos. Y no, porque él es la fuente de nuestra vida. El Padre Eterno en nuestro corazón es la fuente de nuestra vida. Hagámoslo de una manera representativa. Hagámonos cuenta que, con todo el respeto del mundo, el Padre Eterno es un inmenso, insondable corazón que saca de él un pedacito y se lo pone a Anita, se lo pone a José, otro a Marcelo, otro a vos, otro a los que nos están mirando. Y ese corazón del Padre está repartido en toda la creación del Padre. Está repartido en un amanecer, con un sol hermoso, en un mar, con aguas que van con su rompiente, con esas aguas cristalinas, con esas aguas llenas de vidas por dentro, con peces. En toda esa creación insondable y inmedible de luz que vemos nosotros, ahí está el Padre. Entonces, si ese no es el motor de la vida, ¿cuál será entonces? ¿No? Entonces ahí nos queda claro que ese es el verdadero motor de nuestras vidas, es el Padre. Por eso, cuando nosotros vamos entendiendo que el cuerpo físico que tenemos hoy en esta encarnación
es ese vehículo que nuestro espíritu utiliza en su desarrollo de crecimiento espiritual para poder llegar nuevamente a la luz del Padre en la cual salió, en la cual nació, en la cual se formó. Entonces por eso Juan el Bautista nos dice un cuerpo sano, un corazón puro, una mente llena de conocimientos. Claro, tenemos que mantener un cuerpo sano, sano de todas las negruras del mundo, de todo eso oscuro que esta rebelión nos quiso imponer. Un corazón puro, puro de un latir de pensamientos puros del corazón, y una mente también llena de conocimientos, pero no estos conocimientos mundanos del mundo, sino justamente los conocimientos de las estrellas, que nuestros hermanos en diferentes profecías, en diferentes parábolas y en todo lo que Jesús y todos los profetas que vinieron antes y después de él, en este caso Parravicini, nos vienen a enseñar, para que despertemos ese motor luz que tenemos dentro del corazón, ¿no, Ani? Entonces, a ver cómo estamos para la pausa ya, si no me equivoco. Sí, Sí, pero ¿no? bueno, hay algo pequeñito a sumar, lo que dice Marce. Nos podemos dar cuenta cómo el Padre y cómo esa luz en nuestro corazón, sí es el motor que nos mantiene y que nos da vida. Sí está allí Él siempre sosteniendo la vida. Y nos damos cuenta, muy sencillo, en nuestra vida cotidiana, cuando una persona está lleno de problemas, lleno de dificultades, mantiene discutiendo con todo el mundo, con las personas que vive, con las personas, con sus vecinos, mantiene buscándole mal a los demás, está todo el tiempo pensando cómo aparte de pronto de sus ingresos de dinero, cómo tener más, en una avaricia todo el tiempo. Está enfermo tras de eso, digamos, están poniendo personas así que nos encontramos en la vida cotidiana. Dígame si no se siente como que vamos perdiendo la respiración, como que vamos sintiendo una presión en el pecho, como una angustia, como una presión todo el tiempo que no nos deja estar tranquilos, que no nos deja, por ejemplo, irnos a sentar en una plaza a, no sé, a ver el amanecer, a contemplar unas flores, aquí en Buenos Aires que hay ese hermoso lugar que se llama el Rosadal, que puras rosas de todas clases. ¿Qué tal un día ir a caminar en medio de esas rosas y contemplarlas? Una persona que está dejándose llevar por todo eso todo el tiempo está en un afán, queriendo hacer todo rápido, rápido, corra para allá, corra para otro lado. Dígame si no se siente que están perdiendo el aliento, que están perdiendo la paz y la tranquilidad. Entonces ahí nos damos cuenta que necesario es que nosotros empecemos a dejar los afanes del mundo y empecemos a ver más para adentro hacia nuestro corazón. Empecemos a buscar lo que verdaderamente es eterno, lo que verdaderamente es luz, lo que no perece, porque allí es donde está el motor, es lo que nos sostiene la vida, es la luz en nuestro corazón que nos sostiene. Hagamos el ejercicio cuando estemos todos en situaciones, porque a todos nos pasan situaciones complicadas, situaciones difíciles, de dolor, de tristeza o de mucha angustia. Tratemos de buscar hacia adentro y de hablarle a ese corazón para que nos ayude a centrarnos en esa paz y no perder el aliento. Así que el tiempo va. Ahí, el tiempo va, pero Anita me dijo algo recién que me despertó un sentir. Yo soy muy madrugador. Yo me levanto 3:30, 4 de la mañana todos los días. Y yo creo que soy el que me levanto antes del gallo. Yo lo despierto al gallo y el gallo después canta. Pero hay pajaritos que cantan muy temprano. Y me encanta despertarme con el sonido de esos pájaros. Yo me levanto a veces 3:30 de la mañana y ya se escucha desde el fondo esos pajaritos que van cantando y me va llegando ese sonido. Y qué hermoso es poder disfrutar eso.
qué hermoso es vivir conectado a la naturaleza. Yo digo, nos hicieron tan Matrix que todo depende de que un teléfono te despierte, que un teléfono lo programás para esto, para el otro, mientras que toda la programación real de la creación la tenemos en el corazón. No hemos olvidado lo que es el escuchar el cantar de un pájaro, sabiendo que si ese pájaro está cantando, siento, ya está la hora, porque el pájaro ya me está avisando que está la hora. O si el sol me está pegando de tal lado de la ventana es porque ya está la hora. En el caso mío nunca veo el sol porque me levanto antes que el sol, pero es decir, hemos perdido hasta esos pequeños detalles hermosos que la naturaleza nos regala. Y todo eso está en la memoria de nuestro corazón. Entonces, al ir activando estas memorias, nos vamos acercando cada vez más a toda esa creación de luz que vive en nuestro corazón. Ani. Y bueno, vamos a una pequeña pausa y ya regresamos. No se vayan a ir. Volvemos. Ya volvemos. Bueno, nuevamente acá estamos. Y bueno, acá seguimos aprendiendo de este hermoso libro que nos habla de corazón a corazón, mi eterno corazón. Y también invitarlos ahí José, si nos acompañás con el flyer, invitarnos a este sábado 8 de noviembre a las 17:30 horas, en la calle Cangallo 6102, Club Cecilia Beda, donde daremos una conferencia con exposición de cuadros, donde el tema a tratar se va a llamar justamente el hombre trigo. Ese hombre trigo que, bueno, debemos encontrar en cada uno de nosotros, y en esta conferencia vamos a poder hablar más profundamente, vamos a poder dimensionar más el mensaje que a veces, bueno, por tiempo y por razones de medios, no podemos llegar a informar. Así que bueno, el sábado es una conferencia totalmente gratuita, así que están todos invitados para que vayan con sus amigos, familias. Es algo muy, muy bonito para que todos nos nutramos de esta hermosa verdad de la luz del Padre. Y ahí van a tener la posibilidad de poder llegar al libro de mi eterno corazón. Así que los esperamos. Bueno, Ani, tengo una hermosa pregunta para vos. ¿Qué es lo que el Padre Eterno nos habla al corazón? Mucho. Siempre nos está hablando. Siempre nos está enseñando. Siempre nos está guiando por las leyes eternas. Y ya veíamos cómo entonces el Padre se guardó toda su identidad. Él mismo se metió en nuestro corazón y está allí. Y voy a leerles esta parte porque es muy hermosa. Aquí el Padre Eterno nos habla en nuestro corazón. Dice: yo existo aunque no me veáis. Yo estoy en tus corazones aunque no me sintáis. Yo soy el Eterno, el sin nombre y el sin fin. Sí, hijos míos, existe la supervivencia eterna. Yo soy ese histórico momento, llegó a unos. Es cuando el pensamiento del corazón cree en mí.
El alma del nodo me reconoce y el espíritu del sentir me desea. Así pues, no afinquéis en la creencia de Dios sin amor, falsas promesas que no reconoce el corazón. El hombre sabio sabe que existo y me acepta. El ignorante y falaz me rechaza en su soberbia. Esto nos habla el Padre y nos dice que Él está allí en nuestro corazón, que Él siempre ha estado ahí hablándonos aunque nosotros no lo veamos ni lo sintamos. Porque lo que les compartía ahorita, todos estamos en el afán del día a día, en el afán de salir que para el trabajo, para la casa, para una cosa, para la otra, y no nos detenemos nunca en nuestra vida diaria, en un espacio de sacar un pequeño espacio de nuestro día a día para sentarnos a contemplar nuestro interior, sentarnos a meditar. Pero meditar no es el sentarse a repetir mantras o a hacer, no sé, posturas extrañas o a irse por allá lejos, no sé, cantos raros. No, el meditar, el sentarse a meditar en nuestro interior es sentarse a revisarnos qué errores hemos cometido, a revisarnos en qué vicios he caído, a revisarnos cómo estoy tratando a la persona que está a mi lado o con los que convivo o con los que trabajo o mis vecinos. Sentarnos a meditar es sentarnos a revisar cuáles son los errores, qué es lo que tengo en mi corazón que no se asemeje a la luz, que no se asemeje a un Dios eterno, a un Dios dador de la vida. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer ese alto en nuestro día a día para empezar a aprender más de este corazón, nuestro corazón, mi eterno corazón, ahí vamos a empezar a sentirlo, nos vamos a empezar a dar cuenta de que sí hay esperanza a pesar de que afuera hay tanto caos, tanta maldad, tanto odio, que sí está la supervivencia eterna para todos los que lo escuchan, para todos los que aprenden a escuchar la voz del Padre en sus corazones, porque es diferente de sobrevivir a supervivir. Sobrevivir es lo que nos toca que hacer a todos nosotros en este mundo sistema, de que no les alcanza a las personas su salario, no llegan a fin de mes, en el que les toca hacer 1000 cosas para poder conseguir un alimento o conseguir su sustento diario. Eso es sobrevivir, pero supervivir tiene que ver con la continuidad de la vida. Entonces empezar a reconocer en nuestro corazón de que el Padre sí existe, empezar a buscarlo, a encontrarlo en nuestro ser. Ahí nuestra alma, porque que es el misma alma del Padre en nosotros, se empieza a conectar con lo que es verdadero, con lo que es luz. Y ya no nos empezamos a dejar engañar por dioses falsos, de tantas religiones que hay afuera, que cada una tiene su Dios. ¿Cuál de todas esas enseña un verdadero amor? ¿Cuál de todas esas enseña de verdad de que al Dios verdadero? No debemos entonces afincar nuestro corazón en las promesas de un Dios de que si me vienes y me prendes tantas velitas, entonces yo te doy lo que necesitas. O aquellos dioses que prometen que si llevamos el diezmo de lo que tú ganas o das de lo que tú tienes de tu terreno, ese diezmo, entonces vas a tener más abundancia de dinero. El Dios eterno no tiene nada que ver con lo monetario. El Dios eterno no tiene nada que ver con lo material. Él no necesita que vayamos y le pongamos velitas o le demos el diezmo o le prendamos flores.
Él lo único que necesita es que en nuestro corazón lo reconozcamos y lo encontremos en lo más profundo de nuestro ser. Allí nosotros seríamos esos hombres sabios que dice: el hombre sabio sabe que existo y me acepta. El ignorante y falaz me rechaza en su soberbia. Aquellos que dicen de que no necesitan un Dios o que no necesitan ayuda de nadie, que no existe Dios, algunos dicen. Pero nosotros debemos ser esos sabios prudentes, esos hombres prudentes, como nos enseñaba el programa pasado, la parábola de las 10 vírgenes, de las 10 vírgenes y las 5 prudentes, de cómo nos enseña a que reconozcamos esta verdad y esta sabiduría, que nos enseña a que en nuestro corazón el Padre es la verdad que está en nosotros. Algo cortito. Marce. Y también como nos enseñaba de las 3 medidas de hombres que hablamos en el programa pasado. ¿Sí? También todo eso nos enseña cómo ser esos sabios, esos hombres sabios que son los que buscamos verdaderamente lo que es eterno, lo que da vida, la continuidad de la vida, porque lo material perece, lo material tiene su fin. No significa que también hemos mencionado de que lo material ya tengamos que entonces andar desnudos por la calle, no tener nada. No, todas estas cosas fueron dispuestas para nosotros en este mundo para que podamos sostenernos nosotros, nuestro cuerpo. Para eso tenemos el alimento, para eso tenemos lo que es la ropa, para abrigarnos del calor, abrigarnos del frío. Para eso tenemos unos zapatos, para que no nos pinchemos los pies con las piedras o con cualquier cosa que nos encontremos. Es necesario para la protección de nuestro cuerpo físico, porque nuestro cuerpo, nuestro corazón es el templo del Padre y debemos cuidarlo, también debemos protegerlo. ¿Qué está mal? Es el volcar el amor, es el desbordar el corazón hacia todo eso material, que sin nada de eso entonces no somos nada. Entonces aprendamos a ser hombres sabios. Marce. Ahí pensaba, recién cuando vos decías que nuestro cuerpo, ahí está el templo del Padre, ¿no? Entonces pensaba en esas personas que sufren problemas de adicciones, ¿no? Drogas, alcohol, cualquier adicción que este mundo oscuro impuso en nuestra humanidad. Como la rebelión sabe que nuestro verdadero templo somos nosotros mismos, en nuestro corazón, el que realmente gobierna en una persona que está atrapada en los vicios no es el Padre Eterno en él, es justamente la rebelión, es ese demonio que está, esa mancha negra que mostrábamos hoy justamente en el inicio del programa, donde la psicografía de Parravicini mostraba que esa mancha negra empezaba a intoxicar nuestro corazón. Entonces hay que entender qué es lo que están haciendo ellos ahí, justamente, atacando el templo verdadero del Padre, que nada tiene que ver con iglesias, que nada tiene que ver con templos hechos por manos de hombre, como decía Jesús, todo eso que serían derrumbados, piedras por piedra, nada de eso quedará. Nada de esos imperios del mundo que hoy vemos, vaticanos, iglesias, templos, nada de eso quedará, porque todo eso es parte de la mentira que edificó exteriormente algo para sacarnos de nuestro verdadero templo interior, que es nuestro corazón. Y acá el libro dice: mi eterno corazón, mi eterno. Llevemos con nuestro propio corazón a tomar la inmensidad de lo que significa la palabra eterno, eternidad, interminable, infinito, vida eterna, no tiene muerte, no existe No tiene fin. No tiene fin, no existe en la creación del Padre Eterno el fin, no existe la muerte. Pero ¿en dónde empezó a existir la muerte? En una rebelión, donde con engaños, y como decimos siempre, en una humanidad totalmente cachorra, por así decir, espiritualmente,
se aprovecharon de nosotros para meternos sus engaños, sus dioses, sus demonios disfrazados de dioses, de luces. Y como le decía Jesús, ¿no? Fariseos hipócritas, que debajo de sus atuendos lujosos solo huesos de muertos hay. Sepulcros blanqueados, le decía. Y si uno se pone a pensar lo que le estaba diciendo a Jesús ahí, hoy en esta vida actual lo llevamos, y esos fariseos hipócritas no están solamente en la iglesia, están en esos 5 poderes que manejan el mundo. Están en la economía, están en la religión, están en la política, en el militarismo, en los medios de comunicaciones, que se disfrazan muchos como grandes sabios y son ni más ni menos que gente que lo único que hace es manipular a la gente y llevarla, alejarla realmente de su verdadera fuente, que es el corazón. Esa fuente, como muestra este hermoso libro, esa fuente de agua viva, esa agua viva que es el conocimiento que Jesús les daba de tomar a esa samaritana, que si bebiera del agua que yo te daré jamás tendría sed. En cambio, si sigues tomando el pozo de Jacob, si sigues tomando el pozo de la mentira, siempre tendrás sed, porque siempre consumirás de la mentira. Y entonces, qué importante que es entender todo esto y qué importante que es llevarlo a nuestra vida, porque todavía seguimos teniendo errores, todavía seguimos dándonos cuenta de errores, pero qué importante que es ser prudente. Y Jesús nos enseñaba en esa parábola que dimos hace un par de programas, la diferencia entre el prudente y el imprudente. El prudente que empieza a construir su casa sobre piso firme, ¿no? Sobre la verdad. El piso firme es la verdad. Y el imprudente que empieza a formar su hogar en la arena, en la mentira. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que el que edifica en verdad, la verdad es la base. Que después sobre esas bases podamos tener errores, podamos equivocarnos en este crecimiento, en este día a día, en esta vida que tocamos vivir. Sí, es verdad, existe. Pero cuando uno está edificado sobre la verdad, también tiene la capacidad de reconocer cuando uno se equivoca y decir, sí, me equivoqué, perdón. En cambio, cuando uno edifica sobre la arena y edifica sobre la mentira, hasta cuando es descubierta esa mentira, no tienen la capacidad de reconocer el error. ¿Por qué? Porque fomentaron toda esa historia, todo ese, no sé, por así decir, esa historia o esa vida, la formaron sobre una mentira, sobre una base de la mentira. Y tarde o temprano, la mentira empieza a caer. Entonces, qué importante que es tomar conciencia de mi eterno corazón, que es el que tenemos cada uno dentro nuestro. Y en cada uno de ese corazón está el Padre Eterno en nosotros. Está esa chispa divina, ese nodo sinusal que palpita constantemente diciendo, estoy en tus corazones, aunque no me sintáis, aunque no me veas, aunque no me escuchás, acá estoy. Bueno, quiero decirte, Padre Eterno hermoso, que te amo, que sé que estás en mi corazón, sé que estás en el corazón de mi mujer, sé que estás en el corazón de toda esta humanidad, pero yo de mi parte, y también, obvio, ¿no?, de parte de Anita, sé que también lo siente, quiero decirte que gracias por estar en mi corazón, gracias por enseñarme, gracias por mostrarme que estoy vivo, y gracias por mostrarme que nunca uno debe perder la esperanza. De que cuando uno está tranquilo en su corazón, sabe que tarde o temprano las cosas no llegan. Y no llegan para el que anda en la luz, no llegan para alegría. Y el que anda en la oscuridad no llega para justicia de la eternidad. Así que gracias, Padre, por estar en mi corazón. Ani. Bueno, y como ya el tiempo aquí en la radio se nos agota, darle las gracias a José, darle las gracias ya saben que nos ven a televisión33.net, siempre salen estas transmisiones por esa plataforma. Gracias porque José, bueno, siempre está allí en la cabina. Y bueno, Marce, tú tenías un último cuadro ya para que vamos cerrando, para ir dando ya una reflexión final allí para que ya empecemos a cerrar. José, ¿me ayudas allí con la siguiente imagen, por favor? Ahí está.
Esa imagen en realidad son dos cuadros que están fusionados, uno pegadito al otro, ¿no? Y que por un lado habla del amor. El amor, y ese templo del amor es el corazón. Ahí ustedes verán corazones grandes, chicos y de muchos colores, porque así es la humanidad. Corazones grandes, corazones chicos y de muchas razas, de muchos colores de piel, pero de un solo corazón, del corazón del Padre Eterno. Y del otro lado está esa imagen de esa abeja que está haciendo su trabajo de polinizar y va sacando, se va alimentando de esa flor, que el centro de esa flor es un corazón. Son varios corazones. Y de esos corazones se va alimentando. Y va gestando un nuevo vientre en el corazón. Y ahí van haciendo esa nueva vida, alimentándose de un panal de miel, esos corazones dulces, que son esos corazones dulces que tienen que en estos tiempos finales salir a reinar en el mundo, pero no reinar como el reinado que el mundo nos enseñó, un reinado de dictadores, de asesinos y de poderosos porque tienen ejércitos que los avalan, que los acompañan, sino poderosos en el amor, poderosos en la verdad, poderosos en la luz del Padre Eterno que vive en nuestro corazón. Y decirles que bueno, que a nosotros nos encanta que nos llamen, que nos manden mensajitos a nuestras redes, al de Corazón de Reino, 1151539036, lo dije sin mirar, ¿viste? Y al de Corazón y Pincel, al 1159906095. Así que mándenos mensajitos, mándenos preguntas, inquietudes, si quieren saber más de la conferencia de este sábado, 8 a las 5:30 de la tarde, en el Club Cecilia Beda, en Wilde. Así que bueno, están todos invitados. Así que bueno, de mi parte, gracias por estar ahí, como siempre, acompañándonos. Bueno, y para cerrar también, bueno, les traemos un último párrafo de este hermoso libro que nos termina de comprender ese principio de nuestro corazón eterno. Dice: desde entonces yo soy en el Padre y el Padre es mi corazón. Y esta es la eternidad que ha puesto en las humanidades universales: estar dentro de nosotros y nosotros en Él. Es hermoso el poder escuchar del Padre que nosotros nos estamos contenidos en su corazón. Saber que nosotros en Él nos movemos, en Él somos y en Él vivimos. Él es nuestro sustento, pero Él también está en nosotros, en nuestro corazón. Es esa luz en la que Pablo manifestó que en este tiempo final empezaríamos a comprender qué es esa luz que está en nuestro corazón, y la dejó registrada en 2 Corintios 4:6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Yo soy el corazón del principio en ti. Es esa luz entonces que el Padre mandó a que se manifestara desde nuestro corazón, que resplandeciera en nosotros, a pesar de todos los errores, a pesar de todo lo que nosotros hemos hecho, pensado, le hemos causado a otros, tal vez situaciones que no son de luz, que no pertenecen al Padre. Él ha estado ahí, guiándonos y enseñándonos cómo dejar atrás todo aquello que no es eterno, todo aquello que se parece a la oscuridad, todo aquello que es muerte, porque la luz del Padre dice aquí que resplandeciese la luz en el corazón de todos nosotros. Es la vida, es la luz eterna, es el pensamiento del Padre en nosotros. Él nos pensó para darnos vida. Salimos como un pensamiento de su corazón y hoy estamos aquí hablando de Él, enseñando de Él, porque hemos podido comprenderlo, hemos podido sentirlo. Perdón. Así Él haya dicho: yo existo aunque no me veáis, yo estoy en tus corazones aunque no me sintáis.
estamos aprendiendo. Sé que Marce A verlo y también. a sentirlo. Sé que de mi parte, aprendiendo a sentirlo, aprendiendo a escucharlo, pero no solo es escucharlo y ya, es poder seguir su guía. Que si él me dice no te metas por ahí, bueno, yo le hago caso, porque él es más inteligente que yo. Entonces él es más sabio que yo y yo la puedo embarrar, yo puedo irme por el camino equivocado pensando de que lo sé. Entonces por eso es importante dejarnos guiar por nuestro eterno corazón. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron en este día. Nos vemos la próxima semana con un nuevo capítulo de este hermoso corazón. Los esperamos este sábado en la conferencia para que podamos ya conversar sin prisa, con el reloj, con el tiempo medido, para que podamos compartir más, para que tú te puedas llevar este libro que es gratuito, no se vende, pero sí debes acercarte a buscarlo, porque es para ti, es un conocimiento que es para toda la humanidad, no es nuestro. Muchas gracias a todos, un abrazo, tengan un resto lindo de semana y una linda tarde en este día. Chau, Marce. nos vemos el martes.